Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura y hoy yo voy a responder una pregunta que surge mucho y es ¿qué peso debo utilizar en mi rutina? Una pregunta que siempre surge a la hora de uno compartir una rutina en las redes o por cualquier vía. Siempre en los comentarios podemos ver la pregunta de alguien que dice ¿con qué peso debo hacer la rutina? Incluso también pasa mucho con los clientes, especialmente con los clientes con los que uno trabaja de manera remota, que no tiene la oportunidad de aclararle de eso en el piso, sino en las interacciones. Mucha gente ve la rutina y automáticamente preguntan ¿con qué peso yo debo trabajar esa rutina? Entonces, hoy yo quiero arrojar un poquito de luz sobre eso, respondiendo con cuál es el principio detrás del peso que uno utiliza en la rutina. Lo que hace un entrenamiento efectivo es lo que se le llama sobrecarga progresiva. Y eso no es más que ir, como su nombre lo dice, de manera progresiva, aumentando el nivel de resistencia que uno le pone al entrenamiento. Y esa es la función del peso que uno utiliza. Cuando yo hago una sentadilla con 100 libras, simplemente yo tengo 100 libras que me están haciendo resistencia en ese patrón de movimiento y yo estoy moviendo el peso. Entonces, hay muchas maneras bajo las cuales yo puedo progresar en esa misma sentadilla. A lo mejor la semana que viene, si esta semana trabajé con 100 libras, un progreso sería a lo mejor manejar 110 libras la semana que viene. Esa es una manera en la que yo puedo progresar en movimiento. Pero también hay otra manera en la cual yo puedo aplicar esa misma sobrecarga progresiva. Si esa sentadilla, en lugar de yo bajar de manera acelerada, desacelero, bajo de manera controlada, con un tempo, 3, 4 segundos, yo estoy pasando más tiempo bajo tensión y le estoy agregando dificultad al movimiento. Esa es otra manera en la cual yo aplico sobrecarga progresiva. Entonces, de igual manera, si esa sentadilla yo estoy bajando más profundo, estoy aumentando el rango de movimiento, también le agrego complejidad al movimiento. Si el movimiento lo estoy haciendo más estricto, estoy utilizando menos la inercia, también le agrego complejidad. Entonces, fíjense cómo, incluso sin cambiar el peso, nosotros podemos agregar dificultad a un movimiento. Entonces, por eso, decir utiliza X peso de manera arbitraria es un error, porque la verdad es que eso es algo muy individual, tomando en cuenta todas las variables que entran ahí. Entonces, por eso, si para quien está escuchando que lo que se quiere llevar de esto es qué peso elegir para hacer la rutina, mírenlo de la siguiente manera. Cuando tú vas a hacer una rutina por primera vez, vas a realizar un movimiento por primera vez, tú quieres encontrar el peso efectivo para trabajar ese ejercicio. Entonces, utilizando otro ejemplo, yo voy a hacer un press de banca y la rutina me dicta que haga 3 sets de 10 repeticiones. Pues, luego de mi calentamiento, yo voy a hacer varios sets de aproximación, en donde voy a probar con diferentes pesos hasta encontrar un peso efectivo. ¿Y cuál es el peso efectivo? El peso efectivo es el que me permite ejecutar el movimiento correctamente, en un rango de movimiento completo, de manera controlada, o si hay un tempo con el tempo prescrito, y la cantidad de repeticiones. Y que mientras yo hago eso, sea retador, sea challenging. Eso es un peso efectivo. Entonces, digamos que en el press de banca, yo determiné que voy a trabajar con 135 libras. Pues ese es mi peso efectivo para ese día. Yo hago mis 3 series, 10 repeticiones con 135 libras. Entonces, la semana que viene, hay que ver qué dicta la rutina. Si la rutina me dicta esta semana que repita 10 repeticiones, pues un buen progreso en la rutina sería a lo mejor
trabajar con 140, 145 libras o más. Pero si esta semana la rutina me dice que en lugar de 10 repeticiones, haga 8 repeticiones, pues ahí pasan dos cosas. Lo primero es que simplemente, como son menos repeticiones, ya automáticamente yo voy a poder manejar más peso. Entonces ahí nuevamente yo tengo que encontrar ese peso efectivo para 8 repeticiones. Y no le estoy hablando de una ecuación física de la NASA, ni que se sienten a tirar números, sino aplica un poquito de sentido común. Si con 135 libras yo la semana pasada hice 10 repeticiones, esta semana la rutina tiene 8 repeticiones prescritas, a lo mejor hago el primer set con esas 135 para cogerle el feeling al movimiento y ahí yo decido qué tanto peso más quiero poner. Entonces, al final, ustedes deben ver el peso que utilicen en cada movimiento como una resistencia. Y entender que no es un examen de matemática, no tiene que ser nada sumamente complicado, simplemente elija un peso que le permita hacer bien el ejercicio y que sea lo suficientemente retador. Y después de tener ese peso, queremos hacer sobrecarga progresiva, que ahí es donde la magia verdaderamente ocurre. En cada semana nosotros ir mejorando la técnica, haciendo el movimiento más controlado, poniéndole más peso a la barra. Y ahí es donde verdaderamente adquirimos el dominio del movimiento. De hecho, tener esa capacidad, esa coordinación motora para hacer correctamente un ejercicio es algo que requiere varias semanas. Por eso incluso se recomienda no cambiar la rutina toda la semana, porque si tú toda la semana haces ejercicios diferentes, pues tú no estás adquiriendo suficiente dominio en ninguno. Es bueno nosotros casarnos con los ejercicios por un tiempo, dominarlo, poner de peso a la barra y luego de X cantidad de semanas, pues entonces pudiera hacerse una sustitución a una progresión de ese mismo movimiento. Quiero que entiendan que el peso que vamos a utilizar en cada ejercicio también es diferente. Obviamente el peso que yo manejo en una sentadilla, en donde yo estoy utilizando todas mis extremidades inferiores, no es el mismo peso que yo voy a manejar en un curl de bíceps, en donde yo simplemente estoy haciendo una flexión de codo. Entonces, por esa razón también es un gran error decirle a una persona, mira, para esa rutina completa tú vas a utilizar la mancuerna de 25 libras. No. A lo mejor 25 libras es efectivo para hacer el bíceps que mencioné anteriormente, pero para hacer sentadilla, 25 libras no me van a saber a nada. Y a lo mejor no me saben a nada a mí. De repente el peso que yo utilizo para un bicep curl es el peso que una mujer principiante va a utilizar para hacer un goblet squat. Entonces, ahí es donde, vuelvo y repito, entra el tema de la individualización. Entonces, la próxima vez que usted vea una rutina online que quiera hacer, o usted incluso tenga un coach que le prescriba una rutina, sepan cuál es la lógica detrás del peso. El peso no es más que una resistencia que va a hacer el ejercicio lo suficientemente retador para mí, y una resistencia que yo quiero que vaya incrementando semana tras semana. Esa es la lógica detrás. Creo que esto aclara el tema bastante bien. Eso es básicamente lo que quería decirle hoy. Un episodio breve, pero entiendo que con un contenido bastante práctico para todos los que están escuchando. Como siempre, agradeciendo su apoyo al podcast. Si saben de alguien que le puede interesar este contenido, se lo comparten. Y si hay algo que ustedes quieran que yo trate, ya sea en los próximos episodios o en el contenido que voy compartiendo en el newsletter o en las redes sociales, pues también estoy abierto a sus sugerencias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.